Bienvenidos al Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales. En este video realizaremos lo referente a la sesión número 1, la cual lleva el nombre de Causas que dieron origen a una civilización. El inicio de la actividad se nos plantea de la siguiente manera. Nos invitan a leer el texto llamado Xochimilco, donde conoceremos las principales características y la razón por la cual es importante en nuestro contexto histórico. Al finalizar, resolveremos el cuestionario de la siguiente manera. Pregunta número 1. ¿Conoces el actual Xochimilco? ¿Cuál es la importancia que tiene el lago de Xochimilco? Para lo cual nosotros proponemos esta respuesta. Sí, es importante por dos razones principales. La primera, su legado histórico y la relevancia que tuvo en cuanto a las culturas mesoamericanas que se desarrollaron a su alrededor. Y por otro lado, sigue siendo importante debido a que es una fuente ecológica y económica de vital importancia para su comunidad. Número 2. ¿Cuál es la importancia del sistema de cultivo chinampero? Es importante porque gracias a este se estableció el Imperio Mexica en esta región, además de que era un sistema de cultivo ecológico y sustentable, el cual reutilizaba las aguas residuales y fomentaba el cultivo rotativo. A la pregunta 3 nosotros proponemos una respuesta parecida a esta. Principalmente los problemas y los daños que ha sufrido esta zona se deben al uso desmedido del suelo para fines habitacionales, ya que se han desarrollado un gran número de complejos habitacionales en la zona, además de la contaminación constante hacia el lago, así como la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes. El resto de las preguntas te invitamos a que las respondas en tu cuaderno de ejercicios. La actividad de desarrollo nos indica que hagamos lo siguiente. En la lectura anterior se habla acerca de los orígenes prehispánicos. ¿Qué conoces de los orígenes prehispánicos? Para comprender lo anterior, se hará una transición de las culturas mesoamericanas dando origen a una civilización. Con base en tus conocimientos, a manera de lluvia de ideas, anota las opiniones de cómo era la organización social y política en la época prehispánica. Te puedes apoyar en la siguiente tabla. Nosotros pusimos 3 puntos básicos de cómo funcionaba la organización social en la época prehispánica. Era religiosa, era militar y existían diferentes tipos de clases sociales. Te invitamos a que por tu cuenta investigues cómo funcionaba la organización política o cuáles ideas te surjan de ello. Después nos dice la siguiente actividad. Ordena las ideas propuestas en el cuadro anterior para formar una definición de la organización social y política. En general, a manera de respuesta, te podemos orientar diciendo que el sistema que manejaron todas las culturas mesoamericanas era un sistema teocrático militar. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría o que todas estas culturas en realidad se regían por un sistema religioso y militar al mismo tiempo. Tanto sacerdotes como soldados eran los que dictaban las leyes y el cómo vivir de los ciudadanos. La siguiente actividad dice que ordenes con base a tu conocimiento las etapas de las épocas prehispánicas. Esta actividad es muy sencilla. Ordenamos de la siguiente manera. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llamó el área cultural donde se desarrollaron las primeras civilizaciones en el actual territorio mexicano? La respuesta, como la habrás visto, la hemos dado en el transcurso de este video, la cual es Mesoamérica. En el siguiente punto nos maneja, de manera individual, marca con una X las culturas mesoamericanas que recuerdes y a qué etapa pertenecen. Esto depende de cada estudiante, pero lo que sí podemos orientarte es a qué etapa pertenecen. La cultura olmeca es preclásica, la zapoteca clásica, así como la maya y teotihuacana, y la tolteca, mexica y mixteca es posclásica. A continuación nos dicen que respondamos brevemente a la siguiente pregunta. ¿Qué conoces acerca de la época prehispánica? Justifica tu respuesta. Esta pregunta es de carácter personal, trata de responder de la manera más honesta posible. Para la actividad de cierre nos maneja la siguiente actividad. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo podría relacionar el uso de las chinampas prehispánicas con el uso del agua en la sociedad actual? Las chinampas son un sistema de cultivo bastante ecológico, ya que nos permiten ahorrar agua y reutilizar la misma en un proceso constante de riego, además de no limitarnos a un monocultivo, sino poder realizar un cultivo rotativo, nutriendo de esta manera el terreno y permitiendo que se explote de una manera controlada. Te invitamos a que respondas las siguientes preguntas. ¿De qué manera crees que podrías ayudar a disminuir el daño ecológico y deterioro cultural? Y el número 3, compara el crecimiento actual de la población con las ciudades prehispánicas. La siguiente actividad nos pide que realicemos la búsqueda de palabras que se encuentran debajo en la sopa de letras, para lo cual
te daremos alguna orientación. La palabra periodo, la frase arte y cultura, la palabra ideología y la palabra lengua. Te invitamos a que resuelvas por tu cuenta el resto de las palabras. Como trabajo final, nos indican que nos apoyemos en los siguientes vínculos para reforzar el contenido de la sesión y al final realizar el llenado de este cuadro. Te orientamos con las principales culturas de cada periodo. Por tu parte, busca cuál fue su organización política, su organización económica, su organización social, sus principales elementos culturales y su escritura. Este sería el final de la primera sesión. Hola, continuamos con el manual del estudiante de las competencias en ciencias sociales, ahora en la sesión número 2. La actividad que nos dicta es: retoma la investigación, las culturas mesoamericanas, de la sesión anterior y contesta en las siguientes preguntas. De los 3 periodos de Mesoamérica, ¿cuál consideras que tuvo más elementos culturales? Justifica tu respuesta. En esta pregunta es una pregunta de una opinión personal, por lo cual te invitamos a que la respondas. Número 2. ¿Qué elementos puedes ver sobre la conformación de una civilización? Número 3. ¿Qué le permitió la sedentarización de su pueblo? Para lo cual respondemos lo siguiente: la estabilidad climática favorable y la abundante calidad y cantidad del agua potable. Número 4. ¿Cuáles eran las actividades productivas que comenzaron a practicar los pueblos sedentarios? Practicaban la caza, la pesca, la recolección y principalmente la agricultura. En la siguiente página nos aparece un texto que dice: recuerda que el lenguaje, símbolo de identidad y pertenencia. Te invitamos a que lo leas. A pesar de los inconvenientes de la disminución de hablantes y del paso del tiempo, en México fuimos adoptando algunas palabras que, sin lugar a dudas, se han convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano. El uso cotidiano de palabras de origen náhuatl refleja nuestra cultura y tradición. Observa las imágenes y coloca el número de la palabra en náhuatl que reconozcas en español. Realizaremos la siguiente actividad a manera de ejemplo. Con este ejemplo, trata de llenar los siguientes dibujos con el número correspondiente a la palabra en náhuatl. La siguiente actividad nos indica: comenta la palabra náhuatl y cuál fue lo que te costó más trabajo identificar. La gastronomía tradicional mexicana que conoces actualmente integra elementos como el maíz, el chile, el frijol, el nopal, el cacao y algunos insectos como el gusano de maguey o los escamoles, que a lo largo del país son procesados para producir diversos alimentos que se constituyen como arte y cultura en la cocina mexicana. Esta riqueza gastronómica es producto de un largo proceso histórico que es posible estudiar en distintos periodos, tales como el prehispánico, el colonial y la actualidad. Analizar la gastronomía de una civilización nos permite conocer a fondo diversos aspectos como el entorno ecológico e incluso nos brinda un panorama de las clases sociales que coexistían en aquel entonces. Te invitamos a que identifiques 5 alimentos típicos que aparecen en la foto. Te vamos a dar 2 ejemplos. Resuelve los otros 3 por tu cuenta. La siguiente actividad te pide que elabores un cartel, ya sea digital o físico, el cual debe de incluir los siguientes temas: el origen de una tradición, las civilizaciones antecedentes de esa tradición, los principales alimentos que consumen en la festividad, algunas palabras de origen náhuatl que tengan relación con el Día de Muertos y forma en que interviene la evangelización en esta festividad. No olvides que los carteles informativos se acompañan de imágenes y colores llamativos que causen impacto en el lector. Para esto, te explicamos que la actividad a realizar sería que hagas un cartel en una hoja en blanco o una hoja de tu libreta y lo anexes en tu trabajo final, donde expliques algún tipo de tradición que se realice en tu pueblo o comunidad. Además, expliques cuáles son sus antecedentes, qué alimentos se consumen en esa festividad y algunas palabras de origen náhuatl que tengan relación con el Día de Muertos. Recuerda, tienes que hacerlo en forma de cartel, el cual tiene que ser llamativo, atractivo y fácil de entender. A continuación nos aparece una lectura en la pestaña de Recuerda que nos habla acerca de una historia muy antigua acerca del maíz y cómo este fue un alimento sagrado. Después de esta lectura, responde las siguientes preguntas.
¿De qué formas consideras que impactó la domesticación del maíz en las civilizaciones prehispánicas? Gracias a este proceso de domesticación de una especie silvestre, es que se establecieron la mayoría de civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica, al volverse sedentarios, agricultores y productores de estos productos. Pregunta número 2. En la actualidad, ¿qué importancia consideras que tiene el maíz y por qué? El maíz es uno de los principales productos de cultivo mexicano, siendo base de su sistema económico y cultural, y forma parte fundamental de la gastronomía mexicana. Contesta las siguientes preguntas después de analizar la lectura. ¿Habías escuchado sobre el Popol Vuh y el mito de la creación del hombre? Descríbelo. Y la número 4. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre los cultivos en Chinampas, en Xochimilco, con los cultivos que se desarrollan en tu región? Por último, pasamos a la actividad de cierre. Realiza el siguiente crucigrama. Te apoyaremos contestando 3 diferentes líneas de este crucigrama. Continúa desarrollando el crucigrama por tu cuenta. Por último, apóyate en los siguientes vínculos para reforzar el contenido de la sesión. Al finalizar, investiga y realiza un cuadro comparativo de las épocas marcadas y sus características. En este cuadro lo vas a llenar de la siguiente manera. Vas a buscar cuáles son las clases sociales del siglo XX, cuáles fueron las del siglo XIX, cuáles fueron en la época colonial y cuáles fueron en la época prehispánica. Y así sucesivamente. Religión, gobierno, educación y economía. Al finalizar este cuadro, concluirás la sesión número 2. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola jóvenes, ¿cómo están? Reciban un afectuoso saludo. El día de hoy vamos a estar trabajando con la sesión número 3 del manual del estudiante de la EDIEMS en el área de las ciencias sociales, ya les había comentado. Esta sesión 3 necesitamos recabar datos que ya los trabajamos tanto en la número 1 como en la número 2 para que se remitan en donde estén ustedes tomando sus notas, ya sea en su libreta o en el propio manual si están trabajando en el manual de manera impresa. Ok, quiero comentarles que aquí está conmigo el maestro Dean y como él tiene una letra muy bonita, por eso le vamos a poner a que nos apoye en el llenado del cuestionario. En un primer momento nos indica que por qué consideramos o como en la pregunta número 1 que considerando la investigación que realizaste, ¿qué tienen en común las épocas? Recuerden ustedes que la investigación que realizamos fue la del cuadro comparativo en donde vamos marcando las características de cada una de las épocas. Entonces, ¿qué podríamos poner nosotros? ¿Qué tienen en común las épocas? Bueno, que prácticamente en todos los periodos ha existido una división de clases sociales en las cuales se ha desarrollado una religión, gobierno, una educación y la economía ha tenido toda la influencia para desarrollar las diferentes clases sociales. Entonces, ¿qué tienen en común las épocas? Que en todas existen clases sociales, ¿ok? Que se fundamentan en la economía. La número 2, ¿percibes algún cambio entre las características que investigaste y el contexto actual de Xochimilco? ¿Cuáles? Bueno, recordemos que el contexto anterior de Xochimilco era que tenía una ventaja importantísima de agua, lo que les permitía tener cultivos varias veces al año. Si el día de hoy, nosotros vamos a Xochimilco, entendemos que ¿cuál es el cambio principal? Bueno, que de ser un lugar donde se dedicaba a la producción, se dedica ahora al turismo, nada más en esta área ahora de la CDMX en Xochimilco. Luego vamos a la pregunta número 3, donde dice, de las 4 etapas que investigaste, ¿qué te causó mayor impacto o curiosidad? Justifica tu respuesta. Definitivamente ahí pues yo no les puedo indicar nada porque sí es un dato meramente de ustedes.
Posteriormente nos solicita que con la información que recabamos realicemos una línea de tiempo en la cual pues no la vamos a exponer en plenaria, pero la vamos a desarrollar. Aquí tiene un signo de interrogación y unas clases sociales, entonces ahí podemos irlas indicando. Para eso podemos ubicarlas en la pirámide. La pirámide aquí les voy a apoyar un poquito. Ahora sí que la virtualidad nos da esta situación. Ok, les vamos a apoyar realizando la pirámide para que se den una idea cómo va a estar conformada. Comenzamos con el periodo prehispánico, de cómo se conformaba la clase baja. Ok, la clase baja en el periodo prehispánico estaba integrada por el tlacotín, indígenas, mestizos o afrodescendientes, campesinos y obreros, que eran los que integraban grueso de la clase baja en los 4 periodos que hemos trabajado desde el cuadro sinóptico. ¿Cuál es la diferencia con la clase media? Bueno, en la clase media, en estos diferentes periodos, en el prehispánico era el mazahuati y los pochtecas. En la época colonial se les denominaba como criollos. En el siglo XIX, a la clase media se les consideraban comerciantes y otros varios más grupos de personas, pero podemos poner comerciantes. Y en el siglo XX la clase media se denomina clase media. En la clase alta, en el periodo prehispánico, estaba compuesta por el pipiltín. En la época colonial, por los españoles. En el siglo XIX pues lo sigue conformando las familias adineradas, y en el siglo XX sigue teniendo el mismo nombre, es clase alta. Entonces ya ustedes con esta pirámide pueden responder la línea del tiempo que está en la parte superior, ¿de acuerdo? Posterior a esto describe cómo afecta a la sociedad las etiquetas de las clases sociales. Ok, ustedes pueden poner lo que opinen, entendiendo que una etiqueta genera en las personas prejuicios, y estos pueden influir tanto en los aspectos emocionales, que nos dan actos de acercamiento o de inclusión. Ok, posterior a responder este aspecto de las etiquetas en las clases sociales, nos indican que con la información recabada en la sesión anterior, en la sesión 2, podemos nosotros entender cómo era la economía en el periodo prehispánico, cómo era la economía en la época colonial y cómo ha sido la economía en el siglo XX y en el siglo XXI, destacando que en estas dos épocas, siglo XX y siglo XXI, la economía está basada en un aspecto de capitalismo y de una economía global. En el aspecto prehispánico podemos entender una economía en base a trueques, a cambios o intercambios. Y en la época colonial, donde los poseedores o señores feudales eran los encargados de administrar las diferentes medios para generar dinero, dinero circulante en la sociedad. Posterior a esto y como cierre, nos piden que observemos el siguiente mural, que se denomina La lucha de clases, de Diego Rivera, un mexicano, muralista, el más famoso que tenemos, y describan en un párrafo no mayor a 5 líneas la situación que se está preservando, que está presentando o que se representa, que les dice esta imagen de acuerdo a su percepción, ¿sí?
O sea, de acuerdo a la mía, veo aquí en el extremo derecho, manos como de gente pobre, campesinos, que se fueron a la lucha junto con los soldados. Y al centro pues ubicamos a Carlos Marx con su famosa idea de esta lucha de clases, y que la lucha de clases pues es lo que nos genera una manera de vivir, y en el otro extremo la parte de los ricos o adinerados. Con esto estamos concluyendo nuestra sesión número 3. Recuerden, esto es una pequeña ayuda simplemente. Para cualquier cosa ustedes pueden consultar los siguientes vínculos que nos proporcionan para darle mayor claridad y profundidad a la actividad. Reciban saludos, nos despedimos. Hola muchachos, seguimos trabajando con la sesión número 4 del Manual del Estudiante de las competencias en el área de las ciencias sociales. Vamos a ver qué nos solicita en esta sesión número 4. Indica en un primer momento que vamos a leer un texto para poder dar respuesta a 5 preguntas. Ustedes ya en casa, pues con toda su calma, deberán de llevar a cabo esta lectura y nosotros podríamos ayudarles a responderlas. La número 1, ¿qué lenguas indígenas recuerdas que se hablan hoy en día producto de nuestros antepasados? Bueno, pues en eso tenemos el náhuatl, el otomí, mixteco, zapoteco, mazateco, y ya ustedes complementenlo con lo que dice la lectura. La pregunta número 2 dice: ¿quién protege Xochimilco y desde qué año? Bueno, es la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, y esto es a partir del año de 1986. Ustedes, yo les sugeriría que en lugar de poner, aparte de poner las siglas, pongan lo que significa la FAO para que tenga una más claridad en su respuesta. La pregunta número 3 dice: en dicha época había otros lagos que estaban conectados a Xochimilco. Menciónalos. Yo les voy a mencionar 2 y ustedes complementan los otros 2. Tenemos el Zumpango y el Saltocán. Y ya estarían, les faltarían 3. 2 empiezan con la T y una con la C. La pregunta número 4 nos dice: el sistema de agricultura que comenzaron a practicar era en... y se encontraban principalmente en las regiones pantanosas de Xochimilco. El sistema de agricultura, en el área 4, de la misma pregunta, el sistema de agricultura que comenzaron a practicar era en Chinampas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas se las compartimos todas. Y terminamos con la número 5, que dice: el intercambio comercial entre los diferentes pueblos, ¿qué trajo como consecuencia? Pues obviamente ustedes leerán, pero ubiquen que principalmente estamos hablando de la palabra desarrollo de un centro urbano. Ya desarrollenla ustedes de manera individual. Les pide que observen las siguientes imágenes, y vamos a redactar brevemente los antecedentes históricos de las trajineras, cómo eran antes y cómo son ahora las trajineras, ¿no? O sea, eso no tiene como que mayor problema. Antes eran meramente como una cuestión de trabajo, de agricultura, y ahora son un poco más
turísticas, lo que decíamos, ¿no? Entonces, luego nos dice en la siguiente actividad es que solicitemos 5 ejemplos de algunos lugares y nombres de personas en náhuatl. Por ejemplo, nombres en náhuatl de personas. Fácil. Cuauhtémoc. Un lugar, Ecatepec. Incluso se llama una delegación en la CDMX. Otro nombre, podemos decir Xochitl, que es un nombre de origen náhuatl. Y un lugar, Azcapotzalco. Después vamos a realizar un listado con los conceptos desconocidos a lo largo de las sesiones y busquen su definición. Esta es la sesión número 4. Conforme ustedes vayan leyendo, si hay algún concepto que sea totalmente desconocido para ustedes, yo les sugiero que lo subrayen y vayan integrando como un glosario y lo integren en este espacio. Para cerrar, nos dice que reflexionemos en torno a qué acciones podríamos nosotros tomar para rescatar lugares con riqueza natural y cultural como Xochimilco en nuestro país. Pueden ustedes no propiamente hablar de Xochimilco, pero pueden hablar de algún otro lugar que quieran ustedes rescatar que tenga riqueza natural. ¿Qué acciones podrían tomar de manera personal? Es decir, pues ir, no tirar basura, no tirar colillas de cigarro, apagar las fogatas, podría ser. De manera comunitaria, bueno, ¿cómo podríamos nosotros implementar con la comunidad, con nuestro jefe de tenencia, con nuestro presidente municipal, con asociaciones, cómo podríamos nosotros dar un rescate a este espacio? Desde el punto de vista político, nosotros podríamos, cuando estemos en época de votar o ir viendo cuáles son aquellos partidos que nos brindan una posibilidad o que les importa el rescate de dichos aspectos. Y hablando de las cuestiones económicas, bueno, ¿cómo podríamos obtener dinero a través de dicho lugar? Obviamente ya cuidado y rescatado. Con esto concluimos la sesión número 4. Ya saben, están los vínculos para que nos den una mayor profundidad. Y también aquí estamos en el canal. Si tienen alguna duda, pues igual ahí en los comentarios, mándenosla y se las vamos a responder. Eso es todo. Gracias. Bienvenidos de nuevo a su canal Golpe Maestro, y el día de hoy revisaremos la sesión número 5 del Manual de Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales. El tema tiene el nombre de Características de la Sociedad Mexicana a través del tiempo. La primera indicación que se nos da es que leamos un texto donde hablamos sobre precisamente las características de la sociedad mexicana en diversos momentos y sus aportaciones culturales, tales como el lenguaje, el arte, religión, etc. Al finalizar la lectura, nos piden que resolvamos un breve cuestionario. La primera pregunta es: ¿en qué ámbitos ha sufrido transformaciones la sociedad mexicana? Para esto puedes tener una respuesta más o menos variada, pero te damos una pequeña ayuda. De manera general, son cambios políticos, económicos, sociales y culturales. La segunda pregunta nos dice: ¿qué periodos de la historia consideras que marcaron de manera definitiva el rumbo de nuestro país? Y te pide que justifiques tu respuesta. Esta es una opinión personal, por lo cual te invitamos a que la resuelvas por tu cuenta. Te ayudamos con la tercera pregunta. Según la lectura, ¿cuáles son las estructuras sociales en las que se organizaban las sociedades? Son las siguientes: lenguaje, arte, religión, gobierno, propiedad, familia, educación, etc. Te invitamos a que contestes la pregunta número 4. ¿Cuál es la importancia de estas estructuras dentro de la sociedad mexicana? Al terminar el cuestionario, se te indica que en la etapa de desarrollo debes de realizar una línea del tiempo. El tip que te podemos dar para realizarlo es que simplemente
te bases en la que aparece en tu manual y en caso de que lo pases a una hoja en blanco o lo hagas en una hoja de tu libreta, decidas poner cuáles son las causas y consecuencias de cada una de las épocas. Al finalizar, tendrás 5 puntos diferentes por cada una de causas y 5 puntos diferentes por cada una de consecuencias. En la siguiente actividad, se te pide que elabores un cuadro comparativo con las similitudes y diferencias de la estructura social en las épocas señaladas. Compara la época actual con la época prehispánica. Por ejemplo, en la época actual, tenemos una forma de gobierno democrática representada por 3 poderes autónomos, mientras que en la época prehispánica existía un gobierno teocrático militar representado por sacerdotes y militares. El resto de los cuadros llénalos por tu propia cuenta, tratando de contrastar una diferencia básica entre uno y otro. La siguiente actividad nos menciona: en los anteriores ejercicios pudiste visualizar cómo las estructuras sociales tienen diferentes aplicaciones en las distintas épocas históricas en México. Responde las siguientes preguntas. ¿Es distinta la sociedad prehispánica a la actual? ¿Qué características crees que se conservan? Número 2. A pesar de las diferencias, ¿crees que la sociedad prehispánica puede ser un precedente de la sociedad actual? Y número 3. ¿Considera que todos los aspectos que conforman a la sociedad mexicana son positivos? Justifica tu respuesta. Estas 3 preguntas son de carácter personal, por lo cual piensa muy bien tu respuesta. Por último, en la actividad de cierre se nos pide que elaboremos un listado con 10 propuestas de mejoramiento social en torno a los elementos de la estructura social que revisaste en la sesión. Trata de pensar qué cosas crees que pueden cambiar dentro de tu comunidad y que puedas hacer que mejoren dentro de tu entorno social. Por último, se te pide que investigues las contribuciones de 2 mujeres de cada periodo y siglo que se enlista a continuación. En el periodo prehispánico, en el periodo colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI, considerando su nombre, periodo de vida, datos biográficos y sus principales contribuciones, especificando en qué ámbito fue, ya fuera el social, cultural, económico, científico o político. Ejemplos tienes bastantes. Te invitamos a que busques, ya sea en internet o en algún libro o alguna enciclopedia, cuáles fueron las mujeres más relevantes en la historia de México. Te apoyes en ese tema y las vayas ubicando dependiendo cada siglo o época que se te indica. Esta sería la última actividad de esta sesión. Por mi parte, sería todo. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Golpe Maestro. El día de hoy continuaremos con la sesión número 6 de su manual del estudiante para las competencias en ciencias sociales. La sesión 6 lleva por nombre Hablemos de equidad de género. La historia de la humanidad está escrita por grandes hombres y mujeres. En esta ocasión se van a destacar las acciones de mujeres que dejaron huella tanto en México como en el mundo. Algunas de ellas son científicas, otras son luchadoras sociales, pero lo que tienen en común es la determinación para defender sus convicciones. La primera actividad nos indica que leamos los nombres de cada una de las mujeres y, en lluvia de ideas, en caso de que estuviéramos trabajando en grupo, comentemos lo que sabemos de ellas. En caso de que trabajes de manera individual, lo único que tienes que hacer es agregarlas al trabajo que habías realizado en la unidad anterior, siempre y cuando no las hubieras puesto aún. Nos mencionan a Sor Juana Inés de la Cruz, a Leona Vicario, a Frida Kahlo, a Carmen Cerdán, a Adela Velarde Pérez y a Armilia Galindo. A continuación, nos aparece un cuestionario. Número 1. ¿Consideras que las mujeres han tenido las mismas oportunidades de desarrollo a lo largo de la historia? Justifica tu respuesta. Número 2. ¿Cuáles son las etapas históricas en las que consideras que tuvieron mayores restricciones? Número 3. ¿A qué tipo de limitantes tuvieron que enfrentarse las mujeres que investigaste? Y número 4. En la actualidad, ¿persisten estas limitantes? Como te darás cuenta, estas 4 preguntas son de carácter personal, las cuales tienes que cotejarlas a la investigación que habías hecho previamente. Trata de responder de la manera más empática posible, entendiendo que las mujeres han sufrido muchísimos tipos de abusos y restricciones por parte de los demás hombres solo por ser mujeres. En cada época ha habido cambios sociales que nos permiten una mayor igualdad, pero estos no han finalizado. Es necesario entender que sigue habiendo limitantes y sigue habiendo discriminación solo por ser de un sexo diferente. En el siguiente texto nos muestra cuál es la diferencia entre sexo y género, y en el recuadro nos mencionan qué se entiende por género y qué significa igualdad de género. En la actividad de desarrollo nos invitan a leer el caso sobre Malala y al finalizar la lectura respondemos el cuestionario. El texto nos habla sobre Malala, una niña que el talibán no quería que estudiara, donde se cuenta su historia de alguien que quería solo acceder a la educación y sin embargo
solo por tratar de ir a la escuela, se vio sumergida en una situación de violencia que hizo que su vida peligrara. Al finalizar el texto, reflexiona sobre la lectura y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que es importante el derecho que Malala defendía? Para esto, te sugerimos una respuesta similar a esta. La educación es uno de los derechos humanos más importantes que existen, ya que nos permite acceder a una mejor vida, otorgándonos herramientas, habilidades y conocimientos que facilitan nuestra existencia. Pregunta número 2. ¿De qué manera debe tratarse a las niñas, niños y adolescentes? Te sugerimos una respuesta similar a esta, con dignidad, respeto, tolerancia a su diversidad y apoyo a su desarrollo. Te invitamos a que respondas por tu cuenta las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que tardaron tanto en auxiliar a Malala cuando le dispararon? Número 4. ¿En tu entorno has observado que exista un trato desigual entre hombres y mujeres? Número 5. Al inicio de la sesión, revisaste una línea del tiempo con mujeres que fueron importantes para la historia de México. ¿Tú crees que tuvieron que librar algunos impedimentos para lograr sus objetivos? Y por último, número 6. ¿Consideras que el evento por el que pasó Malala fue justo? Justifica tu respuesta. En la actividad de cierre, nos muestra un cuadro que tenemos que resolver. De ser posible, te invita a que formes equipos. En caso de que estés trabajando de manera individual, hazlo por tu cuenta. Da tu opinión de estrategias para mejorar la equidad de género o el trato igualitario y regístralas en el siguiente cuadro. Trata de buscar problemáticas que tú veas que generan conflictos en cuanto al género. Por ejemplo, puede ser una situación laboral, cómo se dividen los quehaceres en el hogar, cómo se tratan a los niños y a las niñas en las escuelas, etc. Ya que presentes una problemática, menciona una estrategia que tú creas puede otorgar una solución. Esto sería todo en la sesión número 6. Esto fue Golpe Maestro y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿cómo están, jóvenes? Reciban un saludo en esta sesión número 7 del Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales del EDIEMS. El tema que vamos a trabajar es Derechos Humanos, sesión número 7. Entendiendo que los derechos humanos son todos aquellos los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esto es lo que nosotros denominamos o lo que se denomina como los derechos humanos universales. En esta actividad nos indica que representemos mediante un dibujo la esclavitud, entendiendo que la esclavitud será todo aquello lo que es opuesto a no tener derechos. Todos estos derechos humanos, en donde la esclavitud pues hace referencia a un maltrato, a una distinción por origen nacional, por el color, por la religión, por la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, aquí entendimos, es importante leer el contenido, el texto, para entender lo que son los derechos humanos y, por consiguiente, el opuesto, lo que viene siendo la esclavitud, como aquella falta de derechos humanos. Después continuaremos la siguiente actividad. Nos solicita que rellenemos un cuadro. Este cuadro, por ejemplo, aquí donde dice ¿cómo podremos nosotros describir cuál es la libertad de conciencia? Bueno, cuando todas las personas tenemos el derecho de pensar y de creer libremente según nuestras convicciones. O sea, en este sentido, así podemos nosotros describirlo. Nuestra libertad de conciencia es: yo pienso, creo, mis ideas son estas y esta es mi convicción. De manera libre, sin que nadie nos imponga nada. Igualmente, la libertad religiosa y de culto, pues de hecho viene implícita en la libertad de conciencia, porque es la capacidad de poder adoptar o de profesar cualquier religión
que a mí me parezca la adecuada, inclusive cambiar de creencias si es que con el paso del tiempo yo voy tomando otras ideas, siempre y cuando no se cometa ningún altercado en contra de la ley. Inviolabilidad del domicilio. Este derecho lo tenemos todas las personas, en el cual el Estado, entendiendo al Estado como el gobierno, la policía, garantice la protección de nuestro domicilio. Es decir, que nadie pueda meterse a nuestra casa sin nuestra autorización de una manera arbitraria o molesta. Siempre para esto deberá existir un consentimiento o una orden para llevar a cabo una visita domiciliaria, ¿no? Entonces nuestro domicilio es inviolable. El derecho a la ciudadanía lo podemos entender como la posibilidad de tener una nacionalidad, es decir, todo hombre o mujer que cumpla con los requisitos que la Constitución establece aquí en México, que nazca en México, será denominado un ciudadano. Los otros conceptos o contenidos es tomando la idea como relacionamos los anteriores, el derecho a la educación. Pues bueno, ya saben ustedes, nosotros tenemos derecho a la educación porque es gratuita, primaria, secundaria, preparatoria, bachilleratos, universidades. El Estado nos brinda esa posibilidad. El derecho a la alimentación, toda persona también tiene derecho a una alimentación nutritiva. El derecho al trabajo, esto permite que las personas podamos todas ejercer un pleno desarrollo de nuestras labores. El derecho de seguridad social es que implica la atención médica. Y pues la libertad de expresión, pues ya saben ustedes también, complétenla. Y el derecho de acceso a la justicia. Aquí es que todas las personas tenemos el acceso de acudir a los tribunales, a las fiscalías, a ejercer o a proporcionar la solución a algún inconveniente que nos surja de manera gratuita. En la otra actividad que dice donde tenemos que responder en referencia al párrafo que leímos sobre el México bárbaro, la primera pregunta dice: ¿qué derechos humanos se violaron con la venta de personas? Pues al vender a una persona, el simple hecho de decir venta de personas, pues se violan todos los derechos, simple y sencillamente. En la actualidad, ¿ustedes creen que exista la venta de personas? Así como tal, la venta de persona con ese nombre, no, pero se denomina trata de personas. Esto es un acto que el 80% de las mujeres y niñas son la mayoría que se venden. O sea, del 100% de la trata de personas, el 80% es en la venta de mujeres y niñas. Algo terrible. Y ya la tercera, ustedes en su comunidad, es importante que pregunten, investiguen si se han enterado de alguna violación a los derechos humanos y en caso de ser así, describirla. Posterior a esto viene una infografía en color azul, de donde hablamos del trabajo infantil en México. Y aquí nos dice que las instrucciones son que después de haber leído todos los derechos de las niñas y los niños, que son 20, ubiquemos cuáles son los derechos que se están violando de acuerdo a esta infografía sobre el trabajo infantil en México. Podemos decir que en donde indican sobre la cifra de 11,306 niños no estudian porque realizan un trabajo doméstico, ahí podemos decir que se está violando el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Donde podemos también decir que donde está la cifra que indica los 9,500, 900, ¿cómo se lee?
915,048 jóvenes o niños no van a la escuela por ir a trabajar. Este es un derecho, el derecho que se está violando aquí es el del derecho al desarrollo y a la supervivencia, porque en el 87% de estos trabajos laboran de manera informal. Donde dice el 89% de los niños hacen una ocupación no permitida, ya sea por su edad o porque los pone en peligro. Hablemos que muchos niños, mujeres, muchos niños se dedican a la elaboración de tabiques, a la elaboración de muchas que corren riesgos de manera importante. Pues entonces esto es una violación a su derecho a la protección de la salud. Esta sería cuando hablamos en esta infografía que nos indica sobre el salario recibido, aquí los derechos que se violan, pues es el derecho a vivir en condiciones de un bienestar y un sano desarrollo integral. O sea, porque los niños no deberían de trabajar, ¿no? O sea, tendrían que estar en las escuelas desarrollándose de una manera integral. La duración de las jornadas, pues es lo mismo, ni siquiera debería de haber jornadas de trabajo para los niños, o sea, porque es el momento donde se les viola el derecho al descanso y al sano esparcimiento, o sea, es una acción fundamental. Quedamos pendientes con 3 tipos de derechos para que ustedes los ubiquen. De manera general, nos indica que propongamos algunas acciones para mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños y jóvenes, utilizando el cuadro para vaciar la información. Ustedes pueden ubicar problema que se aborda. Bueno, pues no sé, podemos ubicar pues la pobreza. La pobreza es el problema principal que se aborda en niños y jóvenes, en las condiciones de pobreza y las estrategias de solución, pues es la generación obviamente de fuentes de empleo y que se sigan con estos apoyos por parte del gobierno para que niñas y niños y jóvenes puedan seguir estudiando. Aquí ustedes completen este cuadro con la información requerida. Yo considero que para el caso de nuestros alumnos del plantel Acuitzio, con esto estaríamos concluyendo la actividad. Ya no es necesario que realicen las siguientes lecturas ni las revisiones de los videos. Con esto consideramos que logramos abarcar el contenido básico principal de los derechos humanos. Esto es todo, muchachos, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches. Hoy estamos trabajando en la sesión número 8 del Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales del EDIEMS, en el cual nos solicitan, el tema principal es la injusticia y la desigualdad social. Nos presentan una lectura, la cual vamos a desarrollar, y a partir de haberla desarrollado nos hacen 2 cuestionamientos. ¿En dónde nacen los problemas de desigualdad en México? Pues a mi saber, a mi pensar, yo diría que los problemas de desigualdad en México han estado vigentes desde un principio, porque siempre ha existido esa diferencia de clases, ya lo hemos visto en las otras sesiones, donde ubicamos las diferentes tipos de clases sociales, y que esto ha generado pues una desigualdad y un problema a nivel nacional durante toda la vida en México. ¿Qué diferencias se podemos encontrar entre la Nueva España del siglo XVIII y el México de hoy en día? Bueno, pues podríamos decir que el cambio de nombre,
O sea, antes era la Nueva España, eran indios, mestizos, criollos, y en el México de hoy en día, bueno, pues se llama México, no estamos subordinados a ningún otro país, pero existe mucha discriminación y desigualdad entre los mexicanos, ya sea en el ámbito étnico, de acuerdo a su color de piel, de su religión. Es algo que en México se vive día a día. Para llenar el siguiente cuadro es importante que hagamos la lectura, como ya les había dicho, y también puedan consultar en algún otro libro que tengan en casa o en internet, y puedan llenar el cuadro. La problemática social, la discriminación en la Nueva España en el siglo XVIII en el México actual. De manera fácil, de discriminación, bueno, en la Nueva España del siglo XVIII existían, pues la esclavitud, ¿no? Entonces ahí, pues era una discriminación con esclavos o no esclavos. En el México actual, bueno, pues es la discriminación que tenemos con personas que son de comunidades indígenas, que se discriminan, que las ven medio feo, que no les dan un buen trabajo y que son juzgadas y criticadas por su vestimenta o por su manera de hablar. Ya ustedes respondan los otros tres aspectos: desigualdad, pobreza y racismo, basados principalmente en cómo ustedes lo conciben. Recuerden que aquí es importante poner lo que ustedes piensen, muchachos, o sea, lo que ustedes puedan analizar después de haber llevado a cabo las lecturas. Después vamos a responder un cuestionamiento en donde diga: ¿en qué otras etapas de la historia de nuestro país se han presentado problemas sociales? Los problemas sociales existen en todas las etapas por las que ha atravesado México, la independencia, la revolución, etcétera. Hemos vivido nosotros, los cambios sociales nacen de los problemas sociales. Entonces, toda la vida han existido diferentes problemas sociales. Tomando en cuenta lo que ya hemos estudiado y nuestros conocimientos, es importante llenar el siguiente cuadro, donde vamos a ver el periodo histórico, la problemática y la categoría. El hecho de que digamos problemática no es que haya sido la única problemática, pero nos vamos a centrar en esa. Por ejemplo, podríamos hablar en la época prehispánica sobre pues la desigualdad social, en la captura de esclavos, las guerras efectuadas por los mexicas. ¿Qué categoría entraría esto? Pues en el ámbito social. Podríamos mencionar en el siglo XX. En el siglo XX nos ubicamos con un problema que en el siglo XX, antes del 53, de 1953, las mujeres no podían votar. O sea, estaban excluidas del derecho al voto de la mujer hasta el año de 1953. Posterior a esta fecha, las mujeres podemos votar, ejercer nuestro voto. ¿Esto dentro de qué categoría entra? Pues en la categoría política y por consiguiente en la categoría social. Todos de manera general, muchachos, todas estas problemáticas obviamente son sociales, o sea, eminentemente son sociales y ya de manera particular pueden entrar en otro aspecto, como la crisis económica de 1994, ahí es un aspecto social, pero principalmente es en el ámbito económico. Luego, recuerdan ustedes, en la sesión pasada no le dimos lectura, no concluimos la lectura o escuchamos el correo del Barzón, pero porque en esta sesión al final está el corrido. Entonces ustedes lean este corrido y con eso van a ustedes a poder dar respuesta a las 4 cuestionamientos que surgen. Por ejemplo, acabas de escuchar o de leer en este caso la canción del Barzón. ¿Qué situación está relatando? Bueno, este corrido describe
la situación de injusticia en el sector agrario y campesino, de los cuales fueron sometidos los campesinos por parte de los propietarios de la tierra. La época en la que se origina esta canción es durante la Revolución Mexicana. Nos indica también que leamos un fragmento, que hagamos hincapié en el siguiente fragmento, y hace un cuestionamiento donde dice a qué sistema de endeudamiento se hace alusión. Se hace alusión, ubiquen ustedes lo que se le llamaban las tiendas de raya, donde se tenían en las haciendas durante el siglo XIX y principios del siglo XX, donde ya no les quedaba nada, trabajaban y todo el dinero se iba a pagar en estas tiendas de raya. Posterior a esto nos piden el cuadro que enlistemos las causas que originan el fenómeno de la migración en México o en nuestra comunidad de acuerdo a la lectura que nos proporcionan. Principalmente, pues una de las causas es pues una cuestión económica, el desempleo, la violencia en algunas regiones de nuestro país, la falta de recursos fundamentales para poder ejercer algún negocio o algo, la calidad de vida y los aspectos políticos, entre muchos otros más. Y después nos dice de qué manera impacta a México este fenómeno. Aquí es importante, muchachos, que ustedes hagan un análisis. Yo creo que más de varios de algunos que lo están escuchando, algunos de sus padres o parientes han vivido el tema de la migración y cómo los ha impactado, como de manera familiar, pero de manera general a México, cómo impacta este fenómeno de la migración. Principalmente pues es la movilización de las personas de su lugar de origen a otro, principalmente a Estados Unidos, y pues con la idea de buscar mejores oportunidades para nuestros hijos, para la vida. Con esto estamos solicitando al final una problemática que podamos nosotros ubicar y construirla en un caso de manera general en nuestra comunidad, de manera particular en nuestra comunidad. ¿Cuál sería la propuesta y cómo llevaríamos a cabo una aplicación para evitar la migración? Pues la propuesta pues sería principalmente pues la generación de empleos. ¿Cómo se generan empleos? Bueno, pues trayendo capital extranjero, generando industria, y esa sería la aplicación, ¿no? O sea, dar las facilidades por parte del gobierno para que inversionistas y otro aspecto fundamental es que el gobierno durante esta gestión y todas las gestiones garantice la seguridad de la gente que pone negocios, que pone empresas, que hace los empacadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podríamos así de manera muy general ubicar cómo generamos empleos. Pues bueno, eso se tienen que generar a través de empresas, fábricas, industrias, y la aplicación, pues bueno, facilitando a través de las leyes, impuestos, y garantizando a través de la seguridad pública la existencia de estos negocios. Con esto concluimos la actividad 8, muchachos. Nos despedimos, gracias, adiós. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Golpe Maestro. El día de hoy continuaremos con las actividades del Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Sociales. Trabajaremos la sesión número 9, Propuestas de Ley. El bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos influye para bien a todos los ciudadanos o a los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los que ellos dependen, por lo cual tiene una relación fundamental con la participación ciudadana.
entendiendo que una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples, hasta involucrarse y ejercer su derecho en favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación. Es importante entonces que exista una relación entre la participación ciudadana y el bien común. La primera actividad que nos indica la sesión es la siguiente. Basándote en el trabajo que hiciste en las unidades 5, 6, 7 y 8, te invitamos a que pongas una propuesta de solución y se menciona el derecho humano el cual fue infringido. Nosotros consideramos la siguiente propuesta. Por problema pusimos el que las personas no tengan acceso a la educación por cuestiones de género en una familia donde la economía no alcanza para dar educación a todos. Una de las soluciones que proponemos es informar a los padres de familia acerca de los diferentes programas de becas que existen para poder continuar con la educación de los niños, adolescentes y jóvenes sin importar su género. Y la relación con el derecho humano sería el libre derecho a la educación y el derecho a la superación. En la siguiente actividad, lo que nos pide es que anotemos en el siguiente recuadro las propuestas expresadas ante el grupo. Debido a que las actividades las vas a realizar de manera independiente, te invitamos a que en este cuadro pongas las que tú consideras más importantes de tus propias conclusiones, para que después las plasmes en el siguiente cuadro, en el cual describas no solamente cuál es la solución que propones, sino además qué impacto generará en tu comunidad. Porque esta es una sesión muy corta, continuaremos con la sesión número 10. La actividad de inicio nos indica que revisemos la siguiente lectura y respondamos las preguntas de manera individual. El caso presentado en la lectura se manejará para las 3 sesiones restantes. El texto nos habla acerca de los 70 años de gobierno de un partido político y el cambio de poder a través de la participación ciudadana. Al finalizar este estudio, comprenderás que esta situación histórica se relaciona con múltiples factores que le permiten comprender el caso integralmente y las acciones que puede lograr la participación ciudadana. Todo el texto nos habla acerca de la transición del poder político en México a partir del voto, es decir, la participación ciudadana, dándonos antecedentes, causas e incluso el origen del partido gobernante durante todo este periodo, así como la transición que hizo al momento de perder el poder. Al terminar, resolvemos el cuestionario. La pregunta número 1. ¿Qué realidad refleja la lectura? Para lo cual proponemos la siguiente respuesta. El cambio político de un gobierno a otro, uno a través de revueltas y otro a través de la participación ciudadana. Y número 2. ¿Qué importancia tiene conocer este aspecto histórico en la actualidad? Justifica tu respuesta. La respuesta que proponemos dice lo siguiente. Permite entender las similitudes y diferencias entre los procesos políticos en México, nos prepara para aquello que no queremos que se vuelva a repetir y nos permite corregir los errores del pasado. La pregunta número 3 es, ¿qué consecuencias trajo para México los casos mencionados de tipo de dictadura? La 4 es, ¿qué papel juega la Constitución de 1917? Y la 5, ¿crees que es importante que los gobernantes de nuestro país sean de diferentes partidos políticos? Argumenta tu respuesta. La siguiente actividad nos pide que con base en tus conocimientos describas 2 igualdades y diferencias, hablando de dictadura, a las que hace alusión la lectura, considerando las épocas señaladas en el siguiente cuadro comparativo. Nos menciona la etapa del Porfiriato y del gobierno del PRI. Una de las igualdades que nosotros destacamos es que duró muchos años, al igual que el gobierno del PRI. Y otra igualdad fue que sufrimos varias violaciones a los derechos de los ciudadanos. Dejamos el espacio de las diferencias para que lo resuelvas por tu cuenta. La siguiente actividad nos indica que de las preguntas que se presentan en el cuadro siguiente, subraya las respuestas correctas. La primera pregunta, ¿quién representa la dictadura? En este caso te apoyamos orientándote con la respuesta. El presidente. En la pregunta número 2, ¿quién representa al pueblo oprimido? ¿Los obreros y campesinos o el ejército y policías? La respuesta correcta es obreros y campesinos. La tercera pregunta es, ¿quién representa a la élite del gobierno? ¿Comunidades indígenas y rurales o gabinete y gobernadores? La respuesta correcta es gabinetes y gobernadores. La pregunta número 4, ¿quién representa a la patria? La pregunta número 5, la imagen muestra un desequilibrio social llamado. Y la número 6, la imagen muestra una nación dividida a causa de la. Te invitamos a que respondas por tu cuenta. Por último, en la actividad de cierre, se nos indica que resolvamos el siguiente crucigrama. Te daremos orientación en 3 puntos. Horizontal 3. Es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por tener un solo líder. La respuesta correcta es dictadura. La siguiente sería número 7, horizontal. Grupo selecto y minoritario de personas. La respuesta correcta es élite. Y la siguiente sería horizontal número 9. Es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica. La respuesta sería democracia. Por último, se nos indica que realicemos en casa las siguientes actividades. Investiga y escribe en tu cuaderno cómo era la vida de los jóvenes en la década de los años 50, 60 y 70 y su relación con las artes plásticas, el cine, la educación, el voto femenino y las opciones de trabajo en esas épocas. Esto se va a utilizar en una actividad de la siguiente sesión, además de que revise los siguientes vínculos para reforzar el contenido de la sesión. Hasta este punto sería todo por el día de hoy.
Gracias por vernos, esto fue Golpe Maestro y hasta la próxima. Vamos a continuar con la sesión 11 del Manual de Ciencias Sociales, en donde tenemos este cuadro que habla sobre los tipos de participaciones, participación social, comunitaria, política y ciudadana, y las cuales vamos a leer de manera personal sus diferentes definiciones, para llegar así a completar el siguiente cuadro. Indique que complementen el siguiente cuadro y menciona un ejemplo por cada uno de los diferentes tipos de participación social. Por ejemplo, la participación social se perjudicó especialmente a aquellos sectores marginados de la sociedad, como son los del pueblo indígena y la población campesina y obrera. ¿Qué pasó con la participación comunitaria? La Revolución Mexicana dio lugar a un periodo de fuerte inestabilidad a partir de 1910, marcado por revueltas militares, levantamientos religiosos y la guerra civil, entre otras formas de violencia. Y en cuanto a lo político, el Partido Revolucionario Institucional ocupó de forma ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas desde los años 30 hasta el 2000. Y en la participación ciudadana, el voto logró en el año 2000 el cambio político a favor de un partido diferente que fue el Partido Acción Nacional. A continuación vamos a contestar el siguiente cuestionario. ¿Qué pasaba en la literatura, las artes plásticas y el cine y demás artes? Bueno, acuérdense que estamos hablando con los jóvenes de los 50, 60 y 70, pues apareció el muralismo y el cine de oro mexicano. ¿Cuáles eran las opciones laborales de los jóvenes en el entorno urbano y cuáles eran en el entorno rural? El campo, ferrocarriles, burocracia y Estado. ¿Y cómo era el acceso a la educación? Pues el acceso era limitado y no era para todos, ¿no? Se debe contemplar que la educación no era universal y solo tenía como objetivo disminuir la analfabetización. A partir de ahí vemos una imagen y un texto y nos preguntan ¿qué presidente envió por primera vez la iniciativa de permitir el voto femenino? Pues fue Porfirio Díaz. ¿Qué presidente gobernaba cuando las mujeres votaban por primera vez en la historia nacional? Adolfo Ruiz Cortines. ¿En qué fecha las mujeres ejercieron su voto por primera vez en México? El 3 de julio del 95. Y en esta opinión vamos a poner precisamente lo que pensemos acerca de que las mujeres hayan podido ejercer su derecho a voto de manera tardía. El que las mujeres promovieran el derecho a voto, ¿qué tipo de participación es? Pues se llama participación ciudadana. Y cerramos con la respuesta de esta sopa de letras, ¿no? ¿Cuáles son las formas de participación? Aquí en la parte de abajo vamos a encontrarla. Este es un trabajo que se tiene que hacer de manera personal. Por ejemplo, aquí encontramos la palabra comunitaria y así sucesivamente, ¿no? Aquí está eventos y podemos irnos poco a poco buscándolas de manera personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice sectores, ¿sí? Sectores, como es lo que tenemos esta palabra de aquí. Y bueno, hay que terminarlo de manera personal. Dice, solicita que investiguen 2 eventos de participación ciudadana y podemos basarnos en este cuadro que vamos a analizar más adelante para la sesión número 13. Pasamos entonces a la sesión 12. Dice, viendo la sesión anterior hay que leer el siguiente texto y responder las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene el Instituto Nacional Electoral en la actualidad? Pues es la institución que regula las elecciones del país. ¿Qué pasaría si en nuestro país no existiera una institución o organización que regulara las elecciones? Pues no habría libre elección, pues podría estar influenciada por el gobierno en turno. Si los ciudadanos no pudieran votar, ¿qué sucedería en nuestro país? No existiría la democracia. ¿Y por qué debe haber un padrón electoral en nuestro país? Porque si no lo hubiera, habría votos fantasmas y se podrá votar más de una vez. ¿Qué relación tiene la existencia del Instituto Nacional Electoral con la participación ciudadana? Pues aquí la podemos ver, ¿no? La relación se fundamenta en que el instituto permite la participación ciudadana de elección libre de los gobernantes de nuestro país. Vamos a relacionar las siguientes columnas. El artículo 5 de la Constitución fue creado en 1917 y declara el derecho de los ciudadanos mexicanos a votar. El derecho de la mujer a votar se dio en 1953 y anuncia que las mujeres mexicanas tienen este derecho. La edad electoral mínima para votar en México se establece en 1969 por el Diario Oficial de la Federación. Y por último, en 1917, la Junta Empadronadora fue un organismo encargado de organizar y calificar la elección de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Aquí hay que anunciar los contrastes que veamos aquí en estos carteles, ¿no? Por ejemplo,
quiero tu voto. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues que no hay libertad de voto, que pretenden controlar a quién, influenciar la participación ciudadana mediante la compra de votos o amenazas laborales. Y en el cartel B, pues representar la libertad y se observa la participación de la ciudadanía en general. Pasamos a esta relación de columnas. Por ejemplo, el sufragio universal es el derecho de las personas a votar sea cual sea su sexo. La ciudadanía es la que reconoce a una persona derechos políticos para intervenir en la política. La participación es la intervención de los ciudadanos en la esfera pública y la pluralidad es la multitud de personas que conviven en un mismo ambiente. Por último, llegamos al cierre. Aquí hay que notar cuáles partidos conoces y partidos con el papel preponderante, es decir, cuáles son los más importantes. Pues obviamente son los que han estado en el gobierno, ¿no? PRI, PAN, PRD, que son los más fuertes de nuestro país. Llegamos entonces a la última sesión, contestando las siguientes preguntas. ¿Hay en la actualidad un monopolio de algún partido político? Actualmente tenemos una gran diversidad de los partidos políticos, no existe un monopolio como tal. ¿Realmente se acabó la dictadura? Yo creo que no hay ninguna dictadura en cuanto a un gobierno se refiere, ¿sí? ¿Podemos considerar que la participación ciudadana tiene el poder de transformar la sociedad y por qué? Sí, la participación ciudadana puede incluso cambiar la autoridad que se dirige al país. ¿Cuál es la manera de participación ciudadana que más conocemos y practicamos en la sociedad? La que más conocemos es el voto, ya que aprendemos a usarlo desde la niñez en la escuela para elegir alguna acción. Realiza un listado de conceptos y su definición que se trabajen a lo largo de este caso. ¿Qué actores tomarías para seguir promoviendo la transición pacífica del poder? Personales, pues conocer las formas de participación y promover el voto. En mi comunidad, hacer conciencia de la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo del país y las condiciones políticas, pues votar. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí vamos a llegar a la parte final, ¿sí?, de la sesión número 13 del Manual de Ciencias Sociales. Esperemos que este material les haya ayudado a complementar su curso propedéutico. Hasta pronto.